Muy buenos días, ministros, compañeros en el ministerio en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual, Deuteronomio capítulo 32, verso 35 en adelante, dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de la aflicción está cercano, y lo que les está preparado se aproxima, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hiero, yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es el vengador de la sangre. Y para tener un cuadro más claro de nuestro tema, ya que Dios dice aquí que la venganza es de Él y que Él vengará la sangre de sus siervos, por eso es que la Escritura dice que ninguno tome venganza, sino que dejen que Dios sea el que tome venganza. En Números capítulo 35, versos del 9 al 19 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio.
Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Aquí está. Vean ustedes, el que a hierro hiere, pues tiene que morir. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Y ahí vamos a pasar más abajo. Vamos a ver, vamos a seguir aquí. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de 2 testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Ahora aquí podemos ver que Dios estableció leyes y para los homicidas Él estableció la muerte, pero para el que es homicida involuntariamente, colocó 6 ciudades de refugio, 3 a un lado del Jordán y 3
al otro lado del Jordán. Y el vengador de la sangre no podía ir a la ciudad de refugio a matar a ese que involuntariamente mató a una persona. El vengador de la sangre siempre era un familiar del que murió. Y ahora, vean ustedes, tenía que permanecer ahí en esa ciudad el homicidio involuntario hasta que muriera el sumo sacerdote. Se le llevaba a cabo un juicio, por supuesto, y tenía que vivir ahí hasta que muriera el sumo sacerdote, y después era que podía regresar a su posesión. Ahora sí, el que causó la muerte de la otra persona involuntariamente no se iba a la ciudad de refugio. El familiar, algún familiar, el vengador de la sangre, que era algún familiar de la persona muerta, podía matar a esa persona y era libre. Porque estaba fuera de ¿qué? De la ciudad de refugio. Y ahora Dios dice que Él es el que tomará venganza por la sangre de sus siervos. Mía es la venganza, yo pagaré, porque Él es el vengador de la sangre de todos los siervos de Dios. Él es el vengador de sus hermanos que han sido muertos en diferentes edades y diferentes dispensaciones. Y Cristo es la ciudad de refugio. Él es nuestro refugio para poder vivir eternamente. Y ahora toda persona que se ha hallado fuera de Cristo, la muerte, vean ustedes, será lo que vendrá sobre esas personas. Y ahora, por eso es que el jinete del caballo amarillo de Apocalipsis capítulo 6, verso 7, lleva por nombre muerte. Y ahora, vean ustedes cómo la muerte azota la tierra. Vean cómo ese jinete del caballo amarillo, que fue también el jinete del caballo negro, y fue el jinete del caballo rojo, y fue el jinete de un caballo blanco, de Apocalipsis capítulo 6. Ese es el homicida, porque Cristo dijo que el ladrón no vino sino ¿a qué? Robar, matar y destruir. Y los hijos de él también han estado haciendo lo mismo a través de las diferentes generaciones, como lo hizo Caín, que mató a su hermano Abel. Pero la sangre clamaba desde la tierra a Dios y delante de Dios. Y así también Cristo, que es el ángel de Jehová, el cual vino en carne humana, es el vengador de la sangre de todos sus siervos, sus profetas, los justos, todos los hijos, hijas de Dios, tanto de entre los gentiles como también del pueblo hebreo. Y él dice que él vengará la sangre de sus siervos. Mía es la venganza y la retribución. Y en Deuteronomio 32, verso 35, y Deuteronomio 32, verso 43 dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus
enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Ahora, vean en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 en adelante, donde dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y cantaban a gran voz y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí tenemos esta multitud de almas bajo el altar, los cuales son los hebreos que han vivido en todo este tiempo en el cual han sido perseguidos y Hitler por poco los extermina. Hitler, Mussolini y Stalin por poco exterminan a la nación hebrea. Todas esas personas, siendo creyentes en la palabra de Dios, han permanecido bajo el altar. Dice que son muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Ellos eran creyentes en la ley de Moisés y permanecían en esa palabra que ellos tenían. Y ahora Hitler persiguió a los hebreos y por poco los extermina. Y si Hitler obtenía la victoria en esa Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos judíos quedarían? Solamente uno y medio judío. Hitler. Ahora vean ustedes, esa fue la tribulación que le vino al pueblo hebreo por causa de que ellos pidieron la muerte de Cristo y dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Dios ha estado vengando la muerte y la sangre de Cristo de mano de los hebreos, porque ellos pidieron la muerte de Cristo y dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cristo profetizó acerca del pueblo hebreo y dijo: por cuanto no conocieron el día, ¿no conociste el día de tu visitación? San Lucas 19 dijo las cosas que le vendrían a la nación hebrea. Dice capítulo 19, verso 41 en adelante: llegando Jesús cerca de Jerusalén, eso fue el día de su entrada triunfal, dice: cuando vio y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora ven el por qué le vendrían todos esos problemas a la ciudad de Jerusalén y a todos sus habitantes. La ciudad sería destruida y el templo también, y todo ese juicio divino que ha venido sobre el pueblo hebreo desde aquel tiempo hacia acá, desde el año 70 hacia acá. El pueblo hebreo no lo ha comprendido todavía, pero lo va a comprender algún día. Por eso Cristo profetizó acerca de esa gran persecución que vendría
sobre el pueblo hebreo y dijo en el capítulo 24, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, esta tribulación es la tribulación por la cual el pueblo hebreo estuvo pasando durante el tiempo de Hitler y desde el tiempo de la destrucción de Jerusalén hacia acá, también pues ha estado pasando por un tiempo de grandes problemas, de grande tribulación, pero el tiempo más terrible fue el tiempo de Hitler, Mussolini y Stalin. Y Cristo dijo también que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Capítulo 24, verso 21 en adelante dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquellos días de tribulación sobre el pueblo hebreo fueron acortados, esos días que Hitler trajo sobre el pueblo hebreo. Y si no eran acortados, ¿qué pasaría? Pues Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial y no quedarían ni escogidos ni de entre los hebreos, ni de entre los gentiles tampoco. Y ahora, vean ustedes cómo Dios acortó esos días. Ya el anticristo estaba haciendo pacto con Hitler también. Así es que imaginen, el anticristo haciendo pacto con Hitler, bendiciendo las tropas de Hitler y todas esas cosas. ¿Qué sería de los escogidos de entre los gentiles y de los escogidos del pueblo hebreo? Serían destruidos. Ahora podemos ver que toda esa sangre que ha sido derramada del pueblo hebreo por las naciones gentiles que los han perseguido, y toda la sangre que ha sido derramada de los miembros de la iglesia de Jesucristo, los mártires de Jesucristo en edades pasadas, toda esa sangre será vengada por el vengador de la sangre, nuestro amado Señor Jesucristo. Mía es la venganza, yo pagaré. Dios vengará la sangre no solamente del pueblo hebreo, sino de su iglesia gentil, de mano de las naciones que han derramado esa sangre y de manos de los descendientes de esa gente que derramaron esa sangre. Así como los judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ahora la sangre de los mártires de Jesús será demandada de esas naciones que han derramado la sangre de la iglesia de Jesucristo y también del pueblo hebreo, y de los hijos, y de los hijos de los hijos, y de los hijos de los hijos de esas personas. Y ahora encontramos que para el día postrero, en el día postrero miramos hacia el pasado y Dios ha traído juicios sobre las naciones, pero juicios parciales o temporales. Pero la gran tribulación será el juicio divino, el día de venganza del Dios nuestro, que será derramado sobre la tierra, y ahí Dios vengará la sangre no solamente del pueblo hebreo que ha sido derramada bajo esas persecuciones que le han venido al pueblo hebreo, sino también la sangre de los mártires de Jesucristo.
Y por eso es que caerá sobre el imperio de la bestia del anticristo el juicio divino, porque es el imperio de los gentiles, el que está derramando la sangre, no solamente del pueblo hebreo, sino que también ha estado derramando la sangre de los mártires de Jesucristo, después de aquellas persecuciones que el pueblo hebreo, que la religión hebrea desató sobre los cristianos. Después de eso, continuó el imperio romano persiguiendo a los cristianos y echándoselo a los leones y también quemándolos en las hogueras y así por el estilo. La sangre de todos esos que murieron por ser creyentes en Cristo será vengada. Esas persecuciones fueron genocidio, ¿se le llamaría eso? Fue genocidio contra la humanidad, contra la raza humana, sobre todo contra la iglesia de Jesucristo y también contra el pueblo hebreo. Y por cuanto están involucradas naciones, pues naciones responderán por ese genocidio que contra el pueblo hebreo desataron y contra también los creyentes en Cristo en edades pasadas. Así es que en el tiempo de la gran tribulación, el juicio divino caerá sobre esas naciones. Esas naciones también estarán bajo el gobierno del anticristo, de la bestia, y esas naciones, por cuanto pertenecerán al reino, al imperio de la bestia, del anticristo, del hombre de pecado, estarán esas naciones en los pies de hierro y de barro cocido. Y la piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel en la interpretación que le dio al rey Nabucodonosor en el sueño, y la interpretación del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, en donde vio el reino de los gentiles desde el comienzo hasta el final, representado el reino de los gentiles en esa imagen o estatua que tenía la cabeza de oro, la cual la cabeza representaba el reino o imperio de Nabucodonosor, y tenía el pecho y los brazos de plata que representaba el imperio medo-persa, y tenía el vientre y los muslos de bronce que representaba el imperio griego, el imperio de Grecia, con Alejandro el Grande, y las piernas de hierro que representa el imperio romano, piernas de hierro y pies de hierro de barro cocido. Ahí tenemos en la última fase del imperio romano, tenemos hierro cubierto con barro, o sea que continúa el imperio romano, que es la cuarta etapa del imperio de los gentiles, pero la cuarta etapa tiene dos partes. La primera parte fue las piernas de hierro, el imperio político, el imperio romano político, que crucificó a Cristo. Por consiguiente, la sangre de Cristo también será demandada del imperio romano, y por eso en los pies de hierro y de barro cocido, ahí en los pies de hierro, ahí está el imperio romano. Por lo tanto, sobre ese imperio de los pies de hierro y de barro cocido, que es el imperio del anticristo, de la bestia, para el día postrero, caerá el juicio divino, el día de venganza del Dios nuestro. Ahora, el diablo le ofreció a Cristo el imperio romano cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, cuando le dijo que le daría todos los reinos del mundo si postrado lo adoraba. Y ahora, vean ustedes, Cristo rechazó ese imperio
Porque Cristo tiene un imperio, el imperio de Dios, el reino de Dios, en el cual Él gobernará como Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra, sentándose sobre el trono de David. Para el día postrero, las profecías que hablan del día de venganza del Dios nuestro serán cumplidas. Y veamos algunas de esas escrituras. Isaías capítulo 63. Dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es él? Es el mismo Dios, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. El año de mis redimidos. Eso nos habla del año del jubileo o año 50. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Ahora, ese es el mismo jinete del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al 21. Vean cómo dice acá: dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Juzga y pelea porque hay una lucha, un enfrentamiento en el día postrero. Este jinete se enfrentará al anticristo, al jinete del caballo amarillo se enfrentará. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ese es el nombre eterno de Dios. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. El nombre del Verbo de Dios es el nombre de ese jinete. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros los seres humanos. San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Y cuando se hizo carne 2000 años atrás, Él trajo el nombre de redención, Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 12,
El capítulo 3, verso 12, corrijo, capítulo 3, verso 12 dice Jesús: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, ese nombre nuevo es el nombre de este jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Ese es el nombre del ángel del pacto, del ángel de Jehová. En el Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante dice: aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra. ¿A qué tierra? A la tierra prometida, que estaba habitada por los amorreos y así por el estilo. Y ahora, en el ángel está el nombre, y ese ángel de Jehová es Jesucristo en su cuerpo teofánico, y este es ese ángel, es el verbo, su nombre es el verbo de Dios, y el verbo es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Cuando se habla del verbo de Dios, se está hablando del cuerpo teofánico de Dios. Y ese verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, se hizo carne y habitó entre los seres humanos, y su nombre fue Jesús, que significa redentor, para llevar a cabo la obra de redención como Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Pero ahora Jesús dice que tiene un nombre nuevo. Ese es el nombre eterno de Dios, el cual fue dado por Dios, por el ángel del pacto, el ángel de Jehová a Moisés, cuando Moisés dijo: cuando ellos me pregunten por tu nombre, ¿qué les diré? Moisés le dijo: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando ellos me pregunten cuál es tu nombre, yo les puedo decir. Eso está en Éxodo capítulo 3, verso por ahí 14 al 16. Leamos capítulo 3, verso 3 en adelante. Dice: dijo Moisés a Dios: y aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En el original, al tomar esas palabras que él le dio a Moisés, son 4 consonantes, que es la Y, o sea, la Y, la H, la W y la H. Ese es el nombre. Y ahí, ahora la pronunciación de ese nombre, Moisés lo sabía. Ese es el nombre del ángel del pacto. Ese es el nombre eterno de Dios. Ahora, ¿cómo se pronunciaba ese nombre? Moisés lo conoció cuando oyó a Dios diciéndole ese nombre. Moisés antes no conocía ese nombre. Y aún Dios le dice aquí a Moisés: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, aquí es YHWH, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los hijos y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ahora vean cómo Dios le habla a Moisés y le muestra todo el programa que él va a llevar a cabo en ese tiempo. Y Moisés tiene que darle a conocer al pueblo todo ese programa que Dios va a llevar a cabo, el cual es conforme a como Dios prometió a Abraham. O sea que no es un programa inventado para ese momento, sino es un programa que ya fue profetizado, el cual ya Abraham conocía, pues Dios le había dicho a Abraham que su descendencia, su simiente, sería esclava en tierra ajena, pero los 400 años Dios los libertaría, y en la 4ª generación regresarían a su tierra. Ahora vean ustedes el regreso o restauración de Israel a su tierra. ¿Es para qué generación? Vamos a ver. Capítulo 15 del Génesis, verso 12 en adelante, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso es lo mismo que sucede con la humanidad, en donde la descendencia de Dios, los hijos e hijas de Dios, desde la caída del ser humano hacia acá, han estado esclavizados aquí en la tierra, pues el diablo los ha esclavizado aquí en la tierra. Pero serán libertados, pues los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seremos transformados. Ahora todo ese programa, vean ustedes, es el que Él nos da a conocer en este tiempo, y para lo cual el ángel del pacto que le apareció a Moisés y le dijo: he descendido porque he visto la aflicción de mi pueblo Israel, y comenzó a decirle para qué había descendido. Eso es lo mismo que nos dice en este tiempo final a nosotros, nos revela para que Él ha descendido, el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, que es el mismo jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Es para la liberación de todos los hijos e hijas de Dios, para la liberación del Israel celestial. Y luego el Israel terrenal tendrá también una bendición grande para ser restaurado plenamente, ser restaurado en su relación con Dios, ser reconciliado con Dios, y el reino de Dios será establecido en medio del pueblo hebreo, e Israel venir a ser la cabeza de todas las naciones, y por consiguiente venir a ser Jerusalén la capital del mundo. O sea que como ciudad, Jerusalén será la ciudad santísima, porque Dios estará ahí manifestado sobre el trono de David. Y
el territorio de Israel será el Distrito Federal. Y Dios, manifestado en el Mesías, reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y desde ahí se llevarán a cabo todas las labores, los negocios de nuestro Padre Celestial en este planeta Tierra. Y eso será como volviendo al Edén. Y ahí estará Dios manifestado sobre el trono de David en carne humana. Ahí estará el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico. Él estará manifestado ahí sobre el trono de David en carne humana. Y ahora Él tendrá manifestado su nombre también. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Esos 144,000 conocerán el misterioso nombre del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es el nombre eterno de Dios, el cual será manifestado en la manifestación del ángel del pacto en el día postrero, en el cumplimiento de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que viene con un nombre que ninguno entendía, el cual es el nombre eterno de Dios. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para sentarse ¿dónde? En el trono de David. Y viene para traer al día de venganza del Dios nuestro. Dice que él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso dice, sigue diciendo: vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todo libre y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ese es el enfrentamiento que habrá entre el anticristo y Cristo. Vean, el anticristo, el hombre de pecado, que es la bestia aquí, en donde estará el diablo encarnado en el hombre de pecado, al cual esos 10 reyes de Apocalipsis capítulo 17 le darán su poder y su autoridad a la bestia. Y ahora viene con sus ejércitos, con los ejércitos de esas naciones, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra el ejército del jinete del caballo,
blanco de Apocalipsis 19. Apocalipsis 17, verso 12 en adelante dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea, ese ejército que viene con Él. Y ahora Él viene como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora podemos ver que lo que Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, o sea, de ese reino de los gentiles, de ese imperio de los gentiles, mi Padre enviaría 12 legiones. ¿Eso cuántos ángeles son, Miguel? 12 legiones de ángeles. 6,000 o 2,000. Dice 6,000 ahí. 6 por 12, ¿cuánto es, Miguel? 72,000, por ahí. 70 y... O sea, 144,000 menos dividido por la mitad, ¿cuánto da? Porque si son 12,000 escogidos de cada tribu, y son 12 tribus, se multiplica por 12. Y ahora acá, él dice, son 12 legiones, y si tiene 6, si las legiones tuvieran 12,000, serían 144,000. 72,000 ángeles nada más. Si un ángel nada más, ¿cuánto fue? 20,000 o más. Pero es diferente. En otra ocasión, el ángel, así es que vean ustedes, Cristo dijo que solamente con ¿cuántas legiones? 12 legiones. 12 legiones nada más. Pero Él dijo: mi reino no es de este mundo. O sea, que todavía era el tiempo para el reino de los gentiles y estaba en las piernas de hierro, y el reino de Cristo no pertenece a las piernas de hierro del imperio de los gentiles. No es del mundo, no es del reino de los gentiles, no es del cosmos, de ese cosmos, y su reino es del cielo. Y ahora, para el día postrero, Él viene con su ejército. Un poderoso ejército que son millones ahí viniendo. Cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, ahí está el ejército con el cual Él viene en el día postrero. Ahora, vean ustedes que el Cordero, o sea que es el mismo Cristo, ángel del pacto, el cual vino como Cordero 2,000 años atrás, en su venida en el día postrero, será el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores. Y por cuanto estará como Rey de reyes y Señor de señores, Él, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, los vencerá. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo todo eso? Dejemos que todo eso se cumpla conforme a como Dios ha prometido, porque Él dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Él es el vengador de la sangre de los santos, de los mártires de Jesús y de los hebreos que
fueron martirizados en esos tiempos pasados. Y también Él vengará la sangre de los 144,000 hebreos que también serán martirizados y morirán, pero resucitarán al final de la gran tribulación. Y entrarán al reino milenial. Ahora, en la parábola de San Mateo capítulo 25, dice, verso 31 en adelante, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esa es la segunda venida de Cristo, y todos los santos ángeles con Él, esos son sus escogidos, que vienen con Él, su iglesia. Cristo dijo que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Ahí traerá juicio para todas las naciones, como también caerá juicio divino sobre los habitantes de esas naciones. Habrá naciones que serán condenadas y habrá naciones que saldrán ahí libres, como también individuos. Por eso, vean ustedes, nos muestra, dice, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces Él dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando señala a esos hermanos más pequeños, está señalando a esos ángeles con los cuales Él viene, que son los miembros de su iglesia, que son como los ángeles, porque ya ni se casan, ni se dan en casamiento, y no están en un cuerpo de carne mortal, corruptible y temporal, sino en un cuerpo eterno. Esto se cumplirá para naciones y también se cumplirá para individuos. Se cumplirá antes del reino milenial. Se cumplirá esta promesa para naciones, para dar lugar, dar paso a las que entrarán al reino milenial de Cristo. Si va a reinar sobre la tierra, pues tiene que tener naciones sobre las cuales Él reinará. Serán naciones bienaventuradas, las cuales en el día postrero entrarán a ese reino milenial. Pero habrá naciones que no podrán entrar porque han derramado la sangre o de los hebreos o de la iglesia de Jesucristo. Así es que podemos ver que habrá naciones que van a desaparecer como naciones de este planeta Tierra, pero habrá naciones que permanecerán y entrarán al reino milenial de Cristo. Esas serán naciones bienaventuradas que estarán ayudando a los escogidos de Dios en este día postrero, en donde la obra de Dios se estará manifestando
en este tiempo final. Y cuando los juicios en la gran tribulación estén cayendo sobre la tierra, esas naciones serán buenos lugares de refugio para las personas que estarán viendo el juicio divino cayendo sobre la tierra. Ahora, el vengador de la sangre, Jesucristo, como juez de toda la tierra, estará hablando el juicio sobre diferentes pueblos, naciones y lenguas. Ese juicio estará saliendo desde el trono de Dios en el cielo y estará siendo transmitido a los seres humanos aquí en la tierra. Y todo eso se estará cumpliendo conforme a como se ha hablado desde el trono y se ha transmitido aquí a los seres humanos en la tierra por medio de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11, que será el medio por el cual la humanidad estará enterada de todo lo que Dios estará hablando desde su trono, porque estos ministerios serán los transmisores y altoparlantes de Dios en la tierra, para que la tierra se entere de lo que Dios está hablando desde su trono. No hay otra forma para la raza humana conocer las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final, solamente por medio de la transmisión de la palabra de Dios desde su trono a través de los ministerios de sus ángeles, los ministerios de los 2 olivos, ministerios que estarán manifestados en su ángel mensajero. Por eso es que por medio de su ángel, lo que Cristo prometió en Apocalipsis capítulo 4, diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Luego en Apocalipsis 22, verso 6, nos dice: y estas palabras, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Las cosas que han de suceder pronto, las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Ahora las cosas que han de suceder en el día postrero son dadas a conocer por Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero. Por eso encontramos que a través de su ángel mensajero son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, ahí en Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Por medio de su ángel mensajero es que son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Él trae el mensaje de testimonio de Jesucristo para todas las iglesias, para todos los seres humanos y para todas las naciones. Ahora hemos visto el tiempo en que estamos viviendo, en donde el vengador de la sangre, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el mismo Dios, estará vengando la sangre de sus siervos y de sus profetas, del pueblo hebreo y de su iglesia, los cuales han sido martirizados a través de las diferentes edades y dispensaciones y han sido masacrados en diferentes tiempos. Pero para el tiempo final, así como vino para el tiempo de Moisés el juicio divino sobre Egipto, vendrá el juicio divino sobre el reino de los gentiles. Y las plagas caerán sobre el reino de los gentiles en la gran tribulación. Porque ese es el tiempo de venganza de nuestro Dios, vengando la sangre de sus siervos, del pueblo hebreo y de los profetas y de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la misma sangre de Cristo que fue
derramada en la cruz del Calvario. Ahora hemos visto este misterio del vengador de la sangre, que es Cristo el vengador de la sangre. Él dijo: no os venguéis vosotros mismos, porque Él dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Por eso es que cuando Cristo habló de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, Él dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16, verso 27. Ahí dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 12, también nos habla de este mismo evento y dice: he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así es que podemos ver que la venida de Cristo, el ángel del pacto, tiene dos propósitos muy importantes. Uno, vengar la sangre de los santos del Nuevo Testamento y también del pueblo hebreo, y también bendecir a su iglesia y también al pueblo hebreo. Viene con bendición y con juicio divino. Así viene el vengador de la sangre en el día postrero. Y ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Por eso habrá un enfrentamiento en el día postrero, en este tiempo final. La página, vamos a ver la página 270 o 370, vamos a ver cuál es esa página. 270 y 271 del libro de los sellos dice: aquí vemos la vida y la muerte llegando a su último encuentro. El caballo blanco de vida verdadera y el caballo amarillo de credos mezclados. La cosa está llegando a un verdadero reto. Y la página 271 dice: el que viene sobre el caballo blanco es la palabra y la vida, vindicado por sus santos resucitados que vienen con él. Ahora podemos ver que el jinete del caballo blanco viniendo, vamos a ver lo que es. Página 2, 146 primero, para que pueda ver ese enfrentamiento. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que estar Cristo y el anticristo. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Hablando del anticristo y hablando de Cristo, dice: primero fue el anticristo, el espíritu, luego fue el falso profeta, después cuando el diablo sea echado, o sea, del cielo, se encarnará en él. O sea, ¿en quién? En el anticristo. Son tres etapas. Primero es un diablo, o sea, el espíritu del diablo. Luego es el falso profeta, maestro de doctrina falsa. Luego será el diablo mismo encarnado. ¿Ve usted? Y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y ahí entonces tendremos la encarnación de Cristo por un lado y la encarnación del diablo por otro lado. Y ahí habrá un enfrentamiento
entre esas dos manifestaciones que estarán en carne humana. Página 256 dice del libro de los sellos: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. O sea, el verbo, la palabra encarnada en un hombre, el ángel del pacto, viene en carne humana nuevamente en el día postrero, como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y ahí estará en la tierra manifestado en el día postrero. En su primera venida en carne humana fue conocido por el nombre de Jesús, por el nombre del velo de carne, donde vino el ángel del pacto, el ángel de Jehová, manifestado en carne humana para su obra de redención en la cruz del Calvario, llevando a cabo la obra de redención con ese cuerpo de carne que Él creó y tuvo, en el cual se manifestó. Y para el día postrero viene velado en carne humana y revelado a través de carne humana y con un nombre que ninguno entendía, con un nombre nuevo. O sea, no será el nombre Jesús, sino un nombre nuevo, del cual Jesucristo dijo: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así como tendrá un nuevo velo de carne, porque vendrá el verbo, la palabra encarnada en un hombre del día postrero, también tendrá un nuevo nombre. Pero ese nombre es el nombre del ángel del pacto, el nombre eterno de Dios, el cual fue colocado en el ángel del pacto, y para revelarlo a la raza humana, pues tiene que manifestarse ese ángel del pacto como en carne humana, velado y revelado en carne humana, para así venir a la revelación de la venida del ángel del pacto con el nombre eterno de Dios, que es el nombre del ángel del pacto, del ángel de Jehová, porque Dios colocó en su ángel, en su cuerpo teofánico, colocó ese nombre. Y luego, para el día postrero, estará colocado ese nombre en el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del verbo, la venida del ángel del pacto, la venida del ángel de Jehová, la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado en el día postrero en carne humana. Y solamente ese velo de carne conocerá el misterio de ese nombre. Lo entenderá y sabrá cómo usar ese nombre, cómo usarlo para que le funcione en todas las labores que tiene que realizar en los negocios de su Padre Celestial. Nadie más comprenderá ese nombre y cómo usarlo, para que así la gente no lo use incorrectamente para sus propios beneficios. Ahora podemos ver que luego que venga la adopción para el ángel de Jesucristo, de ahí en adelante se abrirá una fase muy grande en el programa de Dios. Y de ahí en adelante los juicios de Dios van a caer sobre este planeta Tierra. Y de ahí en adelante abiertamente el ángel de Jesucristo estará hablando, proclamando el día de venganza del Dios nuestro. Ahora hemos llegado a un tiempo en donde el ángel de Jesucristo estará mostrándonos todas estas cosas que tienen que suceder, pero cuando sea adoptado, ya de ahí en adelante, los juicios divinos
tendrán que caer sobre la raza humana. Y esos juicios divinos habrán sido dados a conocer, revelados a la iglesia de Jesucristo, pero después, más adelante, será que tendrán que ser cumplidos esos juicios divinos. Ahora, cuando vayan a estar siendo cumplidos, al llegar el momento para cada juicio ser cumplido, será escuchado ese juicio divino siendo hablado por el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, manifestado en carne humana. Porque ese velo de carne será el transmisor de Dios y estará transmitiendo la voz de Dios que desde el cielo, desde su trono, estará hablándole a la raza humana y diciendo el juicio divino que caerá sobre la raza humana. Y lo que Dios hará será revelado por medio de esa manifestación de Dios. 2:54 del libro de los sellos dice: ahora anoche vimos que venía con su grande espada para matar. O sea, el anticristo también viene con una espada para matar. Pero por otro lado, viene Cristo con una espada que sale de su boca. Y también vimos que Él será muerto con la espada de la palabra. O sea, el anticristo, el jinete del caballo amarillo de Apocalipsis capítulo 6, verso 7. Vean lo que les verá. La palabra de Dios es una espada de dos filos que lo matará. Espera usted hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces y aquel grupo que en verdad pueda tomar la palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará y partirá. Podrá cerrar el cielo, podrá hacer esto o aquello o lo que les plazca. Él será aniquilado con la palabra que procede de su boca. O sea, el anticristo será aniquilado con la palabra que procede de la boca del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, la cual es más aguda que toda espada de dos filos. Ellos podrán llevar 100 millones de toneladas de moscas si así lo desean. Amén. Lo que ellos digan, así sucederá, porque será la palabra de Dios procediendo de la boca de Dios. Es la palabra de Dios, pero Él siempre usa al hombre para ponerla por obra. Dios pudo haber llevado las moscas allá en Egipto, pero dijo: Moisés, esto te corresponde a ti. Yo te digo lo que debes hacer y tú anda y hazlo. Y tú anda y hazlo. Así lo hizo. Pudo haber escogido el sol para esa obra, o a la luna o al viento, pero dijo Moisés. Él escogió su hombre. Y para el día postrero Él habrá escogido su hombre. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora podemos ver todo lo que estará sucediendo en este tiempo final, de lo cual pues no podemos hablar demasiado, sino dejar que todo vaya cumpliéndose a medida que va pasando el tiempo, y nosotros pues no estar comentando acerca de estas cosas, sino saber en nuestras almas lo que estará sucediendo y recibir al ángel del pacto, al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y escuchar su voz de bendición para todos nosotros. Hemos llegado al tiempo en donde de un momento a otro se completará el número de los escogidos de Dios, y entonces Cristo saldrá del trono de intercesión
y tendrá una manifestación plena en su ángel mensajero, o sea, en carne humana. Adoptará su ángel mensajero y de ahí en adelante Cristo, a través de su ángel mensajero, estará haciendo una obra en donde recibiremos mayores bendiciones que las que hemos ya recibido. Cristo reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre, resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros, los que vivimos. Pero no podemos explicar mucho de esto, ya que todo esto está envuelto en el misterio de la visión de la carpa, de lo cual Dios le dijo a nuestro hermano Branham: de esto no explique nada. Yo les he explicado más de lo que debo explicarle a ustedes, pero sean reservados. Todo eso está bajo el misterio de la visión de la carpa, pero ya hemos visto cuál es el ministerio que estará ahí en el cumplimiento de esa visión manifestada. Y será bajo la manifestación de el amor divino para obtener ¿qué? La gran victoria en el amor divino. Vean, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. La primera venida de Cristo fue una manifestación del amor divino para todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y la segunda venida de Cristo, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, es una manifestación del amor divino para obtener la gran victoria en el amor divino en favor de todos los hijos e hijas de Dios. Y también será para el juicio, para el día de venganza del Dios nuestro, para cumplirse la escritura que habla del vengador de la sangre, y así el día de venganza del Dios nuestro cumplir la venganza de la sangre de los santos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, la venganza de la sangre de los mártires del pueblo hebreo que murieron durante todos estos tiempos pasados, y que en Apocalipsis capítulo 6, verso 9 en adelante piden venganza, piden que Dios venga la sangre, su sangre, y pide que la venguen. ¿De qué? Vamos a ver. ¿De qué? De los que moran, ¿dónde? En la tierra, o sea, de los que estarán viviendo. Y la sangre de los santos de Dios, de Jesucristo, de los mártires de Jesucristo, también dice la Escritura que será vengada. Aunque los santos no pidan venganza, Cristo ha dicho que Él vengará la sangre de sus santos. Todo esto es para el día de venganza del Dios nuestro, donde el juicio divino en la gran tribulación será derramado sobre pueblos, naciones y lenguas, sobre el reino de la bestia, el reino de los gentiles, y estará en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Todavía tenemos a Cristo en el trono de Dios haciendo intercesión hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Pero ya podemos ver lo que viene después que entre hasta el último de los escogidos. Cuando por la radio anuncian que llegó el tiempo o que está cerca el tiempo de los temporales, todo el mundo, cuando entra esa etapa, ese ciclo, ese mes o esos meses, ustedes ven que se venden muchos paneles, muchos clavos y alambre también y muchas cosas así. ¿Por qué? Porque todo el mundo está comprando
las cosas que necesitan para proteger las ventanas y las puertas de sus hogares y para proteger el zinc, si sus casas son de zinc, amarrarlo bien para que cuando venga el mal tiempo, una tempestad, una tormenta, pues no sufran sus casas y las familias que estarán dentro de esas casas. Y ahora, para que no sufra la iglesia de Jesucristo en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, entonces preparamos bien todo y nos preparamos bien, se prepara bien la casa de Dios antes de que venga el juicio divino para escapar del juicio divino. Necesitamos ser transformados antes que caigan los juicios divinos sobre la tierra. Y vamos a ser transformados. Estemos preparados con nuestras faltas, errores y pecados confesados a Dios sobre el sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, para que así seamos limpios de toda falta, de todo pecado, de todo error, y no puede venir juicio divino sobre nosotros, sino la transformación, porque el juicio divino cae sobre aquellos sobre los cuales se encuentre el pecado. Pero si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, entonces no se encontrará pecado en nosotros y por lo tanto tiene que caer no el juicio divino, sino la bendición de Dios. Amén. Tiene que caer la bendición de Dios y nosotros, nuestros cuerpos ser transformados juntamente con los muertos en Cristo que serán resucitados en cuerpos eternos. Amén. Y luego, por cuanto Dios no destruirá el justo con los injustos, nos lleva de aquí a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, estemos preparados para ese gran evento de la transformación de nuestros cuerpos. Estemos preparados sin pecado, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo. No importa los errores, faltas o pecados que haya cometido, confiéselos a Cristo, a Dios, sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eche sus pecados en la sangre de Cristo, confesándolos es que se echan en la sangre de Cristo, y quede limpio de todo pecado, para que así la vida sea manifestada en usted y la vida eterna para el cuerpo sea manifestada y obtenga su cuerpo eterno y glorificado. Sin pecado no hay muerte. Con pecado, la paga del pecado es muerte. Pero sin pecado, entonces hay ¿qué? Vida. Y vida eterna. Estemos apercibidos, preparados para nuestra transformación. Porque el vengador de la sangre, para ese tiempo final, prometió que estaría aquí. Pero para nosotros será el que nos traerá la bendición de nuestra transformación. Él estará manifestado como un águila en este tiempo final. Página 14a del libro de citas dice, el verso 144, el último verso aquí de las páginas que llevan la A, dice, así que hagamos lo que podemos mientras es de día, y algún día habrá las alas de un águila blanca, las alas de un águila blanca bajarán y Él nos llevará. A los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahí tienen el águila viniendo. Es la venida del ángel del pacto con
sus ángeles con los ministerios de Moisés y Elías. Con el ministerio de Moisés, ven ustedes, llevó en las alas de águila al pueblo hebreo de Egipto a la tierra prometida. Y allí tenía pues 2 alas. ¿Cómo que 2 alas? Pues tenía Moisés y tenía Josué. Porque con Moisés y con Josué fue que llevó a la tierra prometida a los hijos de Israel. Y ahora podemos ver cómo nos llevará a la tierra prometida del nuevo cuerpo y también a la tierra prometida de la cena de la boda del Cordero y la tierra prometida del glorioso reino milenial de Cristo. Y eso lo hará el mismo vengador de la sangre, Jesucristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, verso 11 al 21. Ahora este es un tiempo muy importante en el programa de Dios. Es tan grande y tan importante que no hay palabras para expresar. Por un lado, las calamidades que vendrán a la raza humana cuando el vengador de la sangre esté vengando la sangre de sus santos, los creyentes en Cristo que han sido martirizados en tiempos pasados, y también cuando esté vengando la sangre de los mártires del pueblo hebreo. Será tan terrible para la raza humana que si quieren tener una idea de cómo será, la encontramos en Apocalipsis capítulo 6, verso 12 en adelante. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Ven, con la apertura del sexto sello, viene un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ahora, ¿por qué se escondieron en las cuevas y entre las peñas y en las peñas también? Hay una profecía, miren lo que dice aquí, Isaías capítulo 5, verso 8 al 9 dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y lujosas. Y con ese terremoto y los demás terremotos que vengan, ¿quién va a estar debajo de una casa de concreto? Cayéndose el techo encima. Ahora vean dónde se encuentran. ¿Metidos dónde? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora vean el gran día de su ira, el día de venganza del Dios nuestro, donde Él estará vengando la sangre de sus siervos, los hebreos, y también de los santos, de los escogidos de Dios, de su iglesia,
de las edades pasadas, y también toda persecución que levanten en contra de la iglesia de Jesucristo en este tiempo será vengada por Cristo, por el vengador de la sangre. Así es que podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino, y podemos ver que este es el tiempo donde el vengador de la sangre estará presente conforme a Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Y todo esto se cumplirá, pero para los escogidos de Dios, la venida del vengador de la sangre será de bendición, porque nos traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Bueno, hemos visto este tema, el vengador de la sangre. La sangre está clamando desde la tierra, la sangre de los mártires de Jesucristo y también la sangre de los hebreos que han sido perseguidos y han sido martirizados durante todo este tiempo pasado. Y ahora habrá más mártires del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos. Por lo tanto, a la misma bestia que estará a la cabeza del reino, representado los pies de hierro de barro cocido, le será demandada la sangre de los mártires del pueblo hebreo y de los mártires de la iglesia de Jesucristo. Y el vengador de la sangre se encargará de traer la venganza del Dios nuestro, el día de venganza del Dios nuestro de Apocalipsis capítulo 61, verso 2. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del vengador de la sangre. Pero para nosotros la venida del vengador de la sangre será de bendición. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué hora tiene por ahí, Miguel? ¿No son las 4 todavía? No, son las 1:25. Ya Tirso no tiene tiempo para cantar con Benji, ¿verdad? Ahí ya cantaríamos sobre las bendiciones de Cristo para los escogidos de Dios. Bueno, sabemos que viene el juicio divino del día de venganza del Dios nuestro para el mundo, para el reino de los gentiles en los pies de hierro y de barro cocido, pero para nosotros viene la transformación de nuestros cuerpos para este tiempo final. O sea que viene la bendición de Dios para que no venga el juicio divino sobre nosotros. Tenemos el conocimiento de un misterio de Dios. Vamos a ver dónde está por aquí. Para que no venga el juicio divino sobre nosotros. El secreto está ¿dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Donde fue derramada la sangre de Cristo. Amén. Que nos limpia de todo pecado. Sí, para que no venga el juicio divino sobre nosotros, sino amén. La bendición amén. De Dios. Amén. Que Dios les bendiga amén. A todos. Amén.